Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por buscar este diálogo alrededor del arte. Allá arriba, sí ven bien, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno, muchas gracias. Pensemos en lo siguiente. El arte es la rebelión en contra de lo fugaz e incompleto del mundo. El arte es la rebelión en contra de lo fugaz e incompleto del mundo. Es una frase de Albert Camus. La vamos a desglosar. En contra de lo fugaz. Esa es la tragedia de nuestra existencia, esa fugacidad. No hay manera de evitarla, no hay manera de detenerla. Entonces los seres humanos, para detener esa fugacidad, para detener el hecho de que somos efímeros, para detener el hecho irrevocable de que todo va a pasar, estamos creando y hemos creado muchísimas cosas para detener eso, para detener algo más que sea la memoria. Empezamos a crear la escritura, empezamos a crear libros, empezamos a crear arte, empezamos a crear música, empezamos a heredarla, haciendo una cosa prodigiosa, confiando en la memoria del que viene, sin saber quién viene, sin saber de dónde está, sin saber quiénes son. Estamos confiando en la memoria del que viene y le estamos depositando nuestras ideas y le estamos depositando nuestras creaciones y estamos dándoles todo ese conocimiento para evitar esa fugacidad. Y entonces, para evitar la fugacidad de la palabra que hicimos, la convertimos en poesía, la convertimos en novela, en cuento, en literatura, para que la palabra persistiera, para que no nada más fuera este instrumento increíblemente útil, esta herramienta increíblemente útil de información, de comunicación. Dijimos, tiene que persistir. Le tenemos que dar otro significado, le tenemos que dar otro sentido. Tiene que persistir la palabra. Y entonces empezamos a hacer poesía, empezamos a escribir las letras de las canciones, porque tenía que persistir la palabra, porque lo dice Camus, es para evitar la fugacidad del mundo. Y entonces le dimos otro significado al sonido y empezamos a crear música. Dijimos, el sonido se puede absorber, lo podemos controlar. O sea, el sonido es incontrolable. Y piensen en lo que consiguió el conocimiento humano, la creatividad humana. El sonido es incontrolable. Siempre estamos en busca muchas veces del silencio. Dijimos, vamos a darle forma, vamos a controlarlo, vamos a darle algo que produzca ¿qué? Belleza. Nos dimos cuenta que la belleza evitaba la fugacidad del mundo. Nos dimos cuenta que la belleza iba a permanecer. Y entonces captamos esa fugacidad que estaba en la naturaleza, en la luz, en los colores, en las emociones, en los rostros de los seres que amamos, en los rostros de los seres que nos obsesionan. ¿Y qué hicimos? Empezamos a dibujarlos. Empezamos a retomar esos colores, empezamos a hacer pintura, porque se iban a ir esos colores, se iba a ir ese momento de la naturaleza, se iba a ir esa persona, se iban a ir los rostros, había que retenerlos. Es la fugacidad del mundo. Y así fue creciendo el arte, y así fue creciendo el conocimiento. Lo metimos en los libros, lo metimos y ahora inventamos el internet y lo metimos en esas memorias. ¿Por qué? Porque queremos prolongar la memoria. Pero necesitamos muchísimos instrumentos para hacerlo, necesitamos muchísimas herramientas. Y entonces el arte está ahí para prolongarse y nos damos cuenta que lo logra, nos damos cuenta que el arte persiste y que podemos admirar obras que fueron hechas hace 40,000 años y obras que fueron hechas hace 1000 y podemos estar escuchando partituras como si fuera la primera vez, como si hubiesen sido creadas hace unos instantes. Podemos escuchar partituras del Renacimiento, podemos leer un poema que escribió Sor Juana hace 400, hace 500 años en el Barroco. Nos damos cuenta que entonces persiste el arte. Y viene otra cosa, se nos vuelve una obsesión la creación.
y se nos vuelve una obsesión la contemplación, porque nos damos cuenta que de esa manera persiste la memoria y nos queremos llevar esas imágenes en la memoria, nos queremos llevar esas pinturas, nos queremos llevar esa obra de teatro que vimos, nos queremos llevar esa película que vimos. Inventamos el cine para que todas las historias se prolongaran, para que se contagiaran de una persona a otra, y vemos cómo vamos todos a ver una historia, a que nos cuenten una historia, y estamos ahí en los cines, porque es la fugacidad de la que huimos. Y nos dice lo inacabado, lo incompleto del mundo, porque sí, está incompleto. El mundo está incompleto, la realidad está incompleta. Nosotros estamos aquí para terminarla, estamos aquí para completar ese vacío. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Justamente con nuestras obras, con lo que hacemos, con nuestro quehacer cotidiano, con el hecho de ir a contemplar. En el momento en que ustedes abren la página de un libro, en el momento en que escriben algo que pensaron, en el momento que tuvieron una reflexión, en el momento en que están viendo una obra de teatro, una película, que están escuchando música, están completando algo que está incompleto, porque los necesitan a ustedes como receptores, como contempladores. Si no, se queda todo esto incompleto. ¿Y por qué además la realidad está incompleta? Porque por eso necesitamos volver a pintarla, por eso necesitamos volverla a explicar en una novela, por eso necesitamos volverla a plantear en un poema, porque la realidad está incompleta sin eso. No es suficiente la realidad. Nos dimos cuenta que había que transformarla y que había que darle ese sentido con nuestra transformación. Ese sentido surge de nuestras emociones, surge de nuestra propia memoria, surge de lo que tenemos que decir. La realidad está incompleta si no los escucha a ustedes. La realidad está incompleta si no conoce su voz. Está incompleta si no conoce su nombre. La realidad está incompleta sin eso. Está incompleta si no escucha sus obras, si no escriben ustedes ese poema, si no escriben ustedes eso que sintieron, si no pintan eso, si no dibujan eso. La realidad está incompleta. Todos los días, cuando hacemos el ejercicio de despertarnos y salir a la calle y de mirarnos en el espejo, estamos completando esa realidad. Estamos dándole esa finalidad, hacemos ese fin de la realidad. Para eso es el arte, para eso es la contemplación del arte, para eso estamos nosotros. Entonces, cuando nos dicen que un ready-made es arte, cuando nos dicen que eso es suficiente, nos damos cuenta que están mintiendo, porque eso no completa la realidad. Eso simplemente toman la realidad como si fuera un trozo crudo de carne y nos la pusieran enfrente. Y incluso ese trozo crudo de carne necesita que alguien lo observe y lo explique, lo redimensione en un dibujo, en una pintura, en una descripción de un poema. Porque yo les aseguro que muchas veces ustedes han sentido una emoción como si ustedes fueran un trozo crudo de carne. Pero esa emoción se tiene que explicar de alguna manera. Esa emoción tiene que cobrar un sentido de alguna manera. Y es cuando ustedes la hacen suya y la transforman, como se transforma la realidad. Entonces el arte es la transformación de esa realidad. Y es nuestra gran rebelión contra el mundo. El que no está dispuesto a crear arte transformando la realidad, el que no está dispuesto a contemplar desde el arte la transformación de la realidad, es una persona sumisa a la realidad, es un esclavo de las circunstancias. Y eso es un acto de cobardía. Porque así como es una rebelión luchar contra esta fugacidad, y toda rebelión es un acto de valentía, no hacerlo es un acto de cobardía. Porque para eso estamos aquí, para dar de nuevo esos significados, para dar de nuevo eso que va a completar el mundo y que sin nosotros no se va a completar nunca. Por eso es la gran decepción que siento cuando voy a un museo y me presentan un performance y esa persona está haciendo nada
o está haciendo alguna cosa irrelevante o alguna cosa procaz. Y nos dicen, es que esto es la realidad. No, no lo es. No lo es. Porque incluso esas cosas se quedan menores a la realidad. Porque si nosotros vemos la realidad cómo despedaza y cómo avasalla, nos damos cuenta que esos son simplemente entretenimientos burgueses y onanistas que no llegan a nada. Entonces ni son la realidad, ni son capaces de transformar la realidad. Se quedan en medio, en una enorme mediocridad y en una enorme cobardía. Porque el arte es de valientes, la contemplación del arte, del que se compromete contemplando arte, del que se compromete leyendo, del que se compromete entendiendo la música. De esas personas es el arte, del valor de hacer eso. Y fue cuando decidí ya plantear las ideas y escribir este libro. Porque yo siento que hay muchísimas personas que sienten la misma frustración que yo cuando han ido a un museo, la misma frustración cuando ven ese tipo de obras, la misma frustración cuando sienten que eso no solo está luchando en contra de la fugacidad, sino que está haciendo aún más grave la pérdida de memoria en los seres humanos, la pérdida de trascendencia, porque eso es lo que estamos buscando con el arte, esa trascendencia. Y si nos enfrentamos a eso, si nos enfrentamos a buscar esa trascendencia, estas cosas increíblemente efímeras, pueriles, vacías, no logran llegar a ese punto, no logran darnos lo que necesitamos para luchar contra esa tragedia de la fugacidad, para darnos las herramientas de crear para que podamos completar ese mundo. Y ese libro está escrito para eso, para todos ustedes, para los que sienten esa enorme frustración, creando, cuando sienten esa enorme frustración, contemplando, porque ese es el sentido que debemos de darle. Y en esos sentidos, nosotros, cuando estamos en la misión de acabar con la fugacidad, cuando estamos en la misión de terminar, de hacer lo inacabado del mundo, lo incompleto del mundo, alertamos todos nuestros sentidos para observar y para saber dónde tenemos que actuar. Y alertamos nuestros sentidos y alertamos la vista, el oído, el olfato, el tacto, que decían los epícuros que era el principal de nuestros sentidos, el tacto, decían que era el primero que desarrollábamos. Y desarrollamos todos nuestros sentidos para hacer uno último, que es el sentido de la observación, el sentido de la descripción, que nos van a llevar a comprender y a crear la belleza. Porque la belleza es un instinto. Tenemos un instinto natural hacia la belleza. Es falso que la belleza sea algo artificial, y es falso que la belleza sea una cosa casi como lo han hecho ahorita, que lo han expulsado a la belleza de las obras y han expulsado a la belleza del arte. Es falso que la belleza sea algo accesorio y que sea algo que podamos evitar. La belleza es un producto de la inteligencia humana, es un producto de la sensibilidad humana. Y en la medida en que hemos perdido la belleza en el arte y hemos perdido la belleza en la música y la belleza en la palabra, hemos perdido muchísimo de la inteligencia humana, porque hemos perdido esa capacidad de crearla, uniendo todos nuestros sentidos, porque la belleza se aprecia con nuestros sentidos y se vuelve a crear con los sentidos. Y esa es nuestra gran misión. Es nuestra misión como seres contempladores, es nuestra misión como seres creadores, luchar contra esos dos elementos, contra esa fugacidad y contra lo que está incompleto. Y eso es lo que trata mi libro. Trata justamente de ese ejercicio, trata justamente de ese esfuerzo y de lo difícil que puede ser, pero que no nos podemos rendir. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar simplemente que tuvimos la cobardía de vencer un momento en el que estaba por encima de todo la estulticia, la banalidad, las consignas fáciles, las modas, todo eso que no lleva al arte, todo eso que lleva un estado de complacencia gratuita,
improductiva, sin ningún sentido, en contra de eso que nos debe de dar la oportunidad, por lo menos, de trascender en nuestra memoria un gran instante del arte. Para todos los que tienen ese deseo, para todos los que han tomado la resolución de ser rebeldes y conseguir lo que Camus afirmó, para todos ustedes es este libro. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Creo que nos va a ayudar alguien de aquí de nuestros anfitriones, el péndulo, porque me interesa mucho escucharlos y me interesa mucho mantener este diálogo. Ajá. Bueno, buenas noches a todos. Y Avelina, te felicito por Gracias. la labor que haces. Y bueno, tengo varias preguntas, pero pues, básicamente sería una. ¿Cómo podemos distinguir nosotros como espectadores qué sí es arte y qué no es arte? Es decir, ¿en qué me tengo que basar yo para definir esa parte? Sí, eso es una cuestión muy importante, porque muchas veces no tenemos como ese temor a equivocarnos, y más porque en el arte contemporáneo VIP, video, instalación, performance, nos han dicho muchísimo hasta el cansancio: si no te gusta es que no entiendes. Entonces tenemos miedo de que no entendemos. O sea, los que están equivocados somos nosotros, no ellos. O sea, no está equivocado el que le pone Orozco poniéndole pegatinas a un plátano y un melón y diciendo que esa es su obra. Él no está equivocado, estamos equivocados nosotros. Entonces, en ese momento en que se invirtieron los papeles, entró la enorme duda: ¿cómo distinguir si algo es arte o no? Primero, confía en tus sentidos. Confía en tus sentidos. Los sentidos no engañan. Los sentidos te están diciendo lo que estás viendo. ¿Y qué estás viendo? ¿O qué estás escuchando? ¿O qué estás leyendo? Lo primero que te debe de causar es de verdad una sana y espontánea admiración. Admirar, o sea, mirar más, o sea, mirarlo desde el sentido en que digas: para esto se necesitó talento, para esto se necesitó muchísimos años de trabajo. Atrás de esto hay pasión, hay deseos de darnos otra cosa. Atrás de esto hay técnica, hay maestría, hay verdadera dedicación, porque el arte es parte de eso. El arte es aprendizaje, el arte es conocimiento. No es infuso, no es espontáneo. No es así que llega el dedo divino de alguien y te pone el dedo en la frente y te dice: eres el elegido. Eso no existe. Todos los grandes artistas se han hecho con horas de trabajo, años de trabajo, años de frustración. Y yo he visto cómo grandes talentos se naufragan cuando no tienen esa vocación que resiste cualquier cosa para seguir aprendiendo, o cuando un talento se nulifica por la arrogancia y ya no quieren aprender más. Eso lo he visto cantidad de veces. Entonces nos debe de despertar todo eso. O sea, nosotros debemos de tener esa sensación clara de que para hacer eso sí se necesitó talento, sí se necesitó conocimiento, sí se necesitó dedicación, y que nosotros sintamos que estamos frente a algo que nos está marcando una excepción en lo que les mencioné, en el mundo, en la realidad, que nos está marcando esa excepción. Entonces, en ese momento podemos sentir que estamos frente a una obra de arte. Ahora, no tengan pudor, porque hay muchas personas que dicen: es que no quiero equivocarme, y les da incluso como pudor escoger algo o elegir algo o decir que algo les gusta. No lo tengan, porque hay muchísimas expresiones, o sea, hay 1000 formas de pintar. Cada pintor pinta diferente, cada dibujante dibuja diferente. Hay muchísimas cosas que se van a enfilar hacia nuestro propio temperamento, y vamos a encontrar temperamentos afines
entre los artistas, entre los creadores y nuestro temperamento. Entonces, cuando planteamos ese pudor y que viene de un franco menosprecio hacia nosotros mismos, o sea, porque lo que sea cada quien de que se nos hace culpígenos y menospreciarnos, ahí todo el mundo se forma. Entonces, cuando decimos no, o sea, mi gusto es muy válido, ¿por qué? Vamos a ponerlo al contrario. O sea, si es muy válido que alguien lleve al museo un mural de una artista inglesa que se llama Sarah Lucas, que además ha recibido todos los premios. Estrelló contra la pared un montón de huevos con un montón de amigas de ella y artistas, y dijeron que ese era un mural. O sea, si alguien tiene el tupé de decir que eso es mural y que eso es arte, y además obviamente tienen solamente una oportunidad de adivinar el significado del mural, obviamente era en contra de los hombres. Y lo vivieron como una liberación, y lo vieron como, o sea, si alguien se da la autoridad de sí mismo de decir que eso es arte, pues dése la autoridad de decir, a mí me gusta tal artista, o me gusta tal tipo de obra. O sea, dense la autoridad de disfrutar del arte, dense la autoridad de estar frente a una pieza y quererla llevar con ustedes, o dense la autoridad de escuchar música, sin tener sin enjuiciarse de qué me tiene que gustar o qué no me tiene que gustar, porque el arte va muchísimo más allá del gusto. Piensen en algo que se va a depositar en su memoria, y piensen en su memoria como algo valioso, no como un bote de basura en el que se puede echar cualquier cosa. O sea, la memoria es algo valioso que hay que cuidar. ¿Otra pregunta, por favor? A ver, por acá también pasen el micrófono. Y arriba también. Buenas noches. Además del negocio que hacen las galerías, de los millones de dólares, del lavado de dinero, ¿no?, del que has hablado, todo este empobrecimiento de la inteligencia humana, después de tus años de investigación y de crítica, los inscribes en un movimiento más amplio de la destrucción de las grandes tradiciones humanas que ocurren en esta época. Sí, hay una gran dosis de nihilismo con todo esto, una gran dosis de nihilismo, porque es muy contradictorio, fíjese lo que está sucediendo, porque por un lado hay muchísimo nihilismo y por otro lado hay un optimismo muy gratuito. ¿A qué me refiero con el optimismo? Es una manera falsamente optimista de decir, todo es arte. Es un falso optimismo, y nos lo vendieron así, porque nos dijeron, con esto todo se va a integrar y entonces por ende todos son artistas. ¿Y qué va lo que sucede? Pues que por consecuencia, si todo es arte, ya nada es arte. Y ese optimismo gratuito, ese optimismo imbécil, se convierte en nihilismo en ese momento. ¿Por qué? Porque esa frase destruye el concepto de arte, destruye el concepto de creación. Porque si todo es arte, entonces nada es arte, nada es arte. Si todo es arte, no tiene ningún sentido, ni siquiera que exista un museo. Y contradictoriamente nos damos cuenta que estas cosas no pueden vivir sin el museo, y que sacándolas de ese contexto gigantesco, de ese templo, de esa catedral que son los museos, dejan de ser arte. Entonces esto vuelve a caer en el nihilismo. Y si hay una búsqueda, y yo lo creo, muy clara, de acabar con eso, con el arte. ¿Por qué? Porque ahorita estamos y más que nunca, estamos en la parte de este falsísimo optimismo, que en el fondo es nihilista. Están en una búsqueda enorme de la masificación del individuo.
Se dijo que la masificación del individuo venía de la revolución industrial y no es cierto. La masificación del individuo viene ahorita mismo. ¿Por qué? Porque la misión de nosotros es convertirnos en seres únicos. Y en eso no estoy diciendo que vaya a significar convertirse, no sé, en famosos o cualquier banalidad de ese tipo. No, en seres únicos, en ustedes mismos, en saber quiénes son. ¿Y qué sucede en esta época? Que en esta época es la época de las etiquetas. Todo el mundo se pone una etiqueta y todo el mundo quiere ingresar a un grupo y a una etiqueta. Y si estás fuera de todo eso, si estás fuera de todas esas etiquetas, entonces estás clasificado directamente como una persona antisocial. Y todo el mundo se cuelga etiquetas de todo tipo. Y eso es lo que es completamente nihilista, porque están acabando con el individuo, porque no hay uno de los caminos así, clarísimos, para rescatar nuestra individualidad es la creación del arte y la contemplación del arte, porque ahí somos nosotros solos, ustedes con la obra, ustedes con el fenómeno, ustedes cuando están viendo una obra de teatro, aunque haya la sala llena, son ustedes contra el fenómeno que está sucediendo en la escena, ustedes contra el fenómeno de leer un poema, son ustedes solos, nadie más. Nadie va a leer por ustedes un poema, nadie va a ver por ustedes una pintura, nadie va a crear por ustedes un poema. Claro, si son artistas VIP, sí. Y es más, se los va a hacer una inteligencia artificial que va a tener más inteligencia, indudablemente, que cualquiera de esos tipos. Pero de otra manera no. Por eso es también el éxito de las inteligencias artificiales y toda la publicidad que le están haciendo. ¿Por qué? Porque es la nulificación del individuo. Es absurdo que una inteligencia artificial esté creando un poema. Un poema se escribe con lágrimas a veces, se escribe con sangre a veces, se escribe con odio, se escribe con un montón de cosas, con una infinita alegría. Con cosas que no tiene una máquina. Y con sintaxis, obviamente. Y con ortografía. Cosas que muchos seres humanos no tienen. Pero es todo eso. Entonces sí hay una búsqueda de acabar con eso. Pero gracias a ustedes no se va a acabar. Y gracias a ustedes no va a seguir funcionando. Y gracias a los artistas que están haciendo eso ahorita. Y gracias a los que tienen curiosidad de ir a ver una exposición. Y gracias a los actores que tienen las agallas de subirse a un escenario y sin saber si va a llegar al teatro 2 personas o lo van a llenar. Gracias a todos ellos no va a suceder esto. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, hola Evelina, buenas noches. Hace mucho tiempo estaba platicando con un profesor de una clase de arte y le pregunté por qué pensaba que se estaba dando todo este movimiento de arte contemporáneo, de arte, bueno, lo que llaman arte, que no es arte. Y él me compartió que él pensaba que era porque ya la gente estaba cansada o aburrida o se había rendido a la creación de verdaderas obras de arte. Entonces se iban por el camino fácil, por llamarlo de algún modo. Tú has compartido ahorita y en tu libro que depende mucho del contexto, y mencionas que es el contexto para que a ciertas obras se le llamen arte. Pero sin querer repetir la primera pregunta, si yo por ejemplo quiero crear una obra de arte basándome a lo mejor en mi experiencia o en lo que yo conozco o compartiendo lo que dijiste ahorita, oye, parte de nuestra función o de lo que podemos o tenemos que hacer es completar quizás esa parte o esa realidad, a lo mejor como creadores, observadores o pudiendo apreciar el arte. ¿Qué elementos crees tú que tiene que tener una obra para poder ser considerada arte? Llámese elementos generales o elementos estéticos de los que has hablado en internet o en tu libro. ¿Cuáles son los elementos que como mínimo tiene que tener algo para ser considerado una obra de arte? Como creador.
honestidad el primero. Honestidad el primero. Muchísima sinceridad, definitivamente. ¿Y qué significa ser honesto? Un montón de valor, muchas agallas, para ver la obra, porque muchas veces los artistas generan una relación de attachment, de amor hacia sus cosas, y es cuando que dices, ¿y de qué sirven los críticos? Bueno, porque vemos la obra con distancia, para empezar vemos, y la vemos sin ese amor así de que la quieren así como si fuera su poodle mix, así, y le van a poner un moñito, o sea, la vemos sin eso, la vemos tal cual. Entonces, mucha honestidad el primero, para que puedan ver su obra, para que puedan leer lo que acaban de escribir, para que puedan tener esa distancia clara y poder decirse con mucha honestidad qué es lo que le falta o qué es lo que no le falta a la pieza o qué es lo que todavía hay que hacer por ella. La otra es pensar eso justamente, ¿qué tengo que hacer por mi obra? O sea, hay que hacer algo por esa obra. Hay que pensar en esa obra como casi como un ser vivo. ¿Qué tengo que hacer por esta obra? Y hacerlo. Pero hacerlo con dedicación. Y otra cosa muy importante, es que si por ejemplo van a un museo, ustedes pueden ver así obras que digan, son obras de un genio, ¿no? Pero no, o sea, los genios son los que tuvieron la paciencia de estar trabajando continuamente, y los genios son los que tuvieron que pasar por muchísimas penurias, y los que tuvieron que pasar por muchísimos fracasos, y los que tuvieron que pasar por muchísima enseñanza. O sea, eso, y entonces a preguntarse a sí mismos, también con esa misma honestidad, ¿estoy haciendo yo lo mismo que hizo él? ¿Estoy haciendo el mismo esfuerzo? ¿Estoy poniendo la misma dedicación? ¿Estoy poniendo el mismo empeño? O sea, ¿qué se necesita para que mi obra se vea como esta? O sea, ¿qué se necesita para que mi obra sí se vea como... Y no estoy diciendo, o sea, como un Velázquez, y no estoy diciendo cosas descabelladas. Velázquez era un ser humano además con mucha honestidad, porque esa honestidad se ve particularmente en las meninas. Entonces, hacerse todas esas preguntas, hacerse muchas preguntas. Y la otra, imponerse esa obligación, casi como un mandato de tener el valor de que esa obra sí vaya a completar algo que no existe en la realidad, que sí le vaya a dar ese espacio, porque todas las obras se deben de ganar su espacio en la realidad, se lo tienen que ganar, porque la realidad es avasallante, hay muchísimo que ver y muchísimo que hacer, y no vamos a competir contra eso, vamos a competir contra nosotros mismos. El primer espectador que hay que seducir, el primer espectador al que hay que vencer, el primero al que hay que traer ante la obra es al mismo artista, al mismo creador. Eso es lo que hay que estar pensando. Y obviamente, pues sí, dominar la técnica, obviamente dominar, entender tus herramientas, entender tus materiales. Y si ese material es el cuerpo, entonces entenderlo desde la danza, entenderlo desde la actuación, con mucha disciplina, porque no es disciplina que alguien se esté flagelando en un performance, eso no es disciplina, eso es una filia que alguien exhibe y punto. Entonces entender el cuerpo desde eso, desde todo lo que puede dar el cuerpo. Si tu herramienta y tu material es la palabra, pues entender la palabra y ver todo lo que puedes generar a través de eso. Eso es lo que, o sea, hay que entrar con esa dimensión a la obra, y hay que entrar con esa dimensión a la contemplación. Nosotros nos tenemos que arriesgar cada vez más en la contemplación, tenemos que experimentar más, ver más cosas, no
no sentir que ya lo hemos visto todo y no sentirnos satisfechos. El buen contemplador del arte, como el artista, es un perpetuo insatisfecho. Siempre queda esa sensación de que pude haber hecho más, o tengo que ver más, y es donde se viene todo este círculo, y siempre nos queda así como de que, me faltó, pero tenemos nada más esta vida para completar eso, para llenar esa insatisfacción. Eso yo creo que es básicamente por donde puedes empezar. La siguiente pregunta, por favor. Bueno. A ver, de este lado el micrófono. A ver, aquí. El de la gorra roja que vi. Bueno, es que ya me habían pasado mi. Perdón, sí, micro. entonces, arriba. Qué No, bueno. estoy aquí, acá. Es que tengo la luz enfrente y no la veo. Acá, abajo. Muy bien, vale. No, de este lado. Ok, ya. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Carlos. Bueno, yo realmente quiero más que nada agradecerte. Precisamente ayer vi un video tuyo donde hablas de Molière. Y precisamente así fue como que una bofetada muy muy chida para mí, porque es encontrarte a ti mismo sin querer parecerte a nadie, ¿no? Cuando encuentras como que tu alma y la tomas de la mano, pues ya puedes continuar. Y precisamente yo soy músico y pues llevo muchos años tocando y tengo amigos que se dedican a eso, pero ellos estudiaron producción y ellos con un plugin hacen lo que me dicen, güey, ¿para qué tocas tantos instrumentos? ¿Qué flojera? Eso ya no sirve. Digo, no, pues es que solo así lo puedo expresar. Y ellos con la compu, pum, se acabó, ¿no? Entonces yo realmente quería agradecerte eso. Precisamente te traigo un regalo. Es un demo muchas de gracias. 3 canciones que acabo de terminar. Ahorita rápido corriendo porque todavía no las terminaba. Muchas gracias. Pues cuando las escuche va a ser estreno mundial. Sí, Emocionante. Sí, porque Gracias. el pequeño comentario es que yo crecí con la música de mis abuelos, los boleros, las baladas, y esos mismos amigos me dicen, pues es que eso ya no se oye, güey, ya no se dice te quiero de esa manera. Y digo, pues, lo traigo como en el ADN, o sea, no me gusta faltar. Entonces, ¿por qué regraban esas canciones 20 veces? Exacto. O sea, si ya no se dice así, entonces ¿por qué las vuelven a regrabar? Y Bésame Mucho tiene grabaciones en no sé cuántos idiomas y la vuelven a regrabar, o sea, si no es así. Hasta los Beatles la grabaron. Bueno, que ellos hayan perdido la capacidad de decir te quiero es problema de ellos. Pero espero que te guste. Y, pues, todas son de mi autoría, música, letra, todas estas están grabadas con guitarra y ukuleles nada más. Muy bien, muchas gracias, lo voy a escuchar. Es que esas solo están ahí, no las he subido. Por eso sí es cierto que las va a estrenar ella. Apenas las he grabado. Muchas gracias. ¿Ya? Hola, Abelina, buenas noches. Buenas noches. Justo comenzaste con una frase, y así como al artista que pinta se le conoce por la pintura, al que canta por la música, creo que al pensador se le conoce por las frases. Escuché a una chica que te entrevistó, me parece que en Colombia, revisó tus videos para ver qué frases le dices groserías, por decirlo así, a los artistas, y dice que vio todos tus videos, pero yo vi tu video, el primer video que vi, y me quedé con una frase tuya y quiero conocer a la pensadora que hay detrás de esa frase. Dices que el arte contemporáneo hace de la inmediatez del instante presente su tema y de la falta de factura su canon. A mí se me hace esa frase del tamaño de Kant o de Einstein, o sea, desmenuzas de tal manera el arte contemporáneo. Me parecía que si el libro tuviera esa frase sería totalmente, no sé si la tenga, de hecho no sé si la recuerdas. No la recuerdo, pero sí recuerdo la entrevista. Y dijiste esa frase, no sé si para mí me quedó súper marcada. Parecería que es como desmenuzar realmente todo lo que estás diciendo en una frase, y pensé que la recordarías. Esa era la pregunta, pero como no, te hago otra pregunta. ¿Cuál es ¿Sabes? Decía Octavio Paz, tenemos que releernos más seguido. Claro.
Bueno, aparte de que me encantó, quería preguntarte, quería decirte primero gracias por este tiempo. No, Y aparte, ¿cuál es tu...? He visto muchas personas que hablan con muchos artistas. Apenas ayer estaba viendo a Young, y él habla mucho de Dios. ¿Cuál es tu percepción acerca de Dios, Avelina? Mira, yo creo que cuando Nietzsche dijo que había que matar a Dios, yo creo que lo que estaba buscando era matar el concepto erróneo de esperanza. No matar a Dios, sino matar el concepto erróneo de esperanza. Dice, porque muchísimas veces esperar nos evita de actuar. Y yo creo que eso es lo que estaba buscando Nietzsche. Yo creo que estaba buscando que actuáramos en ese momento, en vez de estar esperando. O sea, vamos a actuar, vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a seguir con ese ímpetu. Ahora, indudablemente hay una parte de todo lo que tenemos que es prácticamente el gran todo, de lo que no tenemos explicación. O sea, la ciencia ha sido insuficiente, y es verdad, para explicarnos el origen del universo. O sea, el Big Bang como hecho único es un planteamiento estrictamente religioso, no científico. Porque todo lo que sucede una sola vez es un planteamiento religioso, es un planteamiento teológico o metafísico. Y que nos digan que una vez sucedió una sola explosión, dices, entonces, ¿por qué no están sucediendo constantemente explosiones y está surgiendo constantemente? O sea, no hay el sentido casi estadístico que requiere el arte para mantener para dimensionar un hecho. Eso no existe. Entonces la ciencia ha sido insuficiente, la filosofía tiene su postura, y entonces está la religión dándole otro sentido a eso de lo que nosotros queremos saber de dónde viene, y queremos saber para qué viene. Es donde viene mi propio concepto de Dios. O sea, creo que obviamente todo el mundo tiene derecho a creer. Es un derecho que no se le puede quitar a nadie. Todo el mundo tiene derecho a creer, y tiene derecho a darle forma a sus creencias para dar una explicación a cualquier cosa. O sea, y creer que hay algo más grande que nosotros, o más grande, pues no es una creencia, es un hecho. O sea, el universo es más grande que nosotros, la naturaleza misma es más grande que nosotros, la enfermedad es más grande que nosotros. Lo que queda al final de todo siempre somos los seres humanos, porque la circunstancia misma es más grande que nosotros. Entonces, que nos digan, ¿hay algo más grande? No, pues dinos algo que no sepamos los seres humanos. O sea, un tornado es más grande que nosotros. Todo eso es más grande que nosotros. Entonces, lo único que podemos tener dentro de eso es una línea segura donde nuestras creencias nos orienten no a la sumisión, sino a la comprensión del mundo. Yo creo que ese es el concepto que yo tengo. Ahora, pues yo soy politeísta, yo soy hinduista, mi camino ha sido la yoga, y yo he ejercido la yoga durante mucho tiempo, como disciplina corporal y como disciplina espiritual, la yoga y la meditación. A mí eso me ha dado muchísimo valor y me ha dado muchísimo equilibrio. Incluso cuando me dicen, ¿cómo soportas? Es la yoga. Es la yoga. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Aquí está. Bueno. Pues aquí está. Dale. Aquí tengo ya tengo el micrófono, perdón. Ahorita se los paso ya. Avelina, gracias por el libro y por el diálogo.
me gustaría preguntarte si para analizar una obra de arte tú separas la obra del artista. Y lo digo porque justo, ¿no? Hay un debate sobre cuando conoces a veces el contexto en el que se hacen las obras o al propio artista, no puedes dejar de ver eso en la obra. Entonces, ¿qué piensas sobre este debate que se da en torno a la relación artista y su obra? Gracias. Se tiene que separar definitivamente, si no ninguna obra va a trascender. O sea, ahora sí que hasta por higiene, o sea, se tiene que separar. Eso es definitivo. Y por eso me gustó muchísimo la película Tar, porque esto de que no lo separes es por la odiosa política de la cancelación, que es una censura así. Estamos viviendo uno de los periodos más horrendos de la censura en la historia de la humanidad. O sea, ahorita te cancelan por cualquier nimiedad. Y yo lo viví, por ejemplo, con Arturo Rivera, el intento que hicieron por cancelarlo y cómo y Arturo, que fue un artista formidable, un hombre disciplinado en su creación, siempre investigando, siempre tomando riesgos, y trataron de cancelarlo. Además, o sea, parte de Arturo y de su propia naturaleza, pues yo una vez le decía, Arturo, tú por lo menos tienes una libreta donde has escrito los nombres de todas tus novias, o sea, qué barbaridad. Bueno, era parte de su naturaleza, pero de eso a cancelarlo. Hay ahorita una performancera que su performance y su... Bueno, es que estas personas son así infrainteligentes. Es buscar la cancelación definitiva de Picasso. Porque fue mujeriego, porque fue machista, porque fue no sé qué. O sea, sí, fue el cubismo. Y no lo vas a cancelar y vas a extirpar así el cubismo de la historia del arte. Eso es demencial. O sea, nosotros no podemos estar pensando en todo ese tipo de cosas. No podemos, porque el arte trasciende incluso al creador. Eso es lo formidable del arte, trasciende incluso al creador. El arte es así como esta novela de Yourcenar, El denario del sueño. Ustedes arrojan esa moneda y no saben dónde va a estar. Y el denario del sueño va recorriendo todas las épocas, pues es un denario, y llega hasta la actualidad, y pasa por 1000 manos. Así es una obra de arte. Empiezan a subastar una obra que viene del siglo XII. O sea, ¿quién sabe con qué fin se hizo en ese momento? Y llega la obra hasta nuestros días. Así es el arte, y te vas a poner a investigar. Bueno, pero era buena persona el autor, ¿o no? ¿Era inclusivo? O sea, no podemos hacer ese tipo de cosas. Eso es parte de la nulificación del individuo, justamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia y todos tenemos un pasado. Y ese pasado también se ve en las obras. Y toda esa experiencia también se ve en las obras. O sea, ustedes ven los rostros de las mujeres de Picasso, sus esposas, sus hijas. Y son todos los cuadros de Picasso. O sea, Picasso no paró de amarlas. Vean los retratos de Jacqueline, o sea, los de Olga, o sea, son los rostros de ellas. Están presentes en todas sus obras. Y uno ya ve a la inversa esos rostros, dice, ay, mira, tienen caras cubistas. No tienen caras cubistas. Picasso creó el cubismo a partir de esos rostros. Entonces no podemos separar ese tipo de cosas. O sea, no podemos estar pensando en esas nimiedades. Lo tenemos que separar por completo. Porque además ya cuando murieron, peor. O sea, ¿de qué vamos a estar pensando? ¿En qué vamos a estar investigando de estos pasados? A mí me encanta leer biografías. Es así. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo justamente tener ese sabor del artista. Y no para censurarlo, al contrario, para entenderlo mejor. Entenderlo con mucha más claridad. Entender, por ejemplo, Bacon. Estos cuadros, estas masas de carne que él hacía, metiendo... ni esos cuerpos, esos rostros transformados. Se metía a los baños públicos a ver los dibujos de los baños públicos y decía que el olor de los baños públicos y ver esos rayones y esos insultos le daban el sentido de violencia que quería en su pintura. Y vean lo que hizo. Son obras maravillosas. Y entonces vas a decir, no, pues era un pervertido. O sea, no,
era un ser humano. Eso, pero que la realidad no estaría completa y no podríamos entenderla en muchos sentidos sin la obra de Bacon. Otra pregunta, ahora allá arriba, por favor. Buenas noches. Aquí. Quisiera preguntarte qué importancia hoy en la actualidad con todo este tema de arte contemporáneo pueda tener el arte cristiano, el arte católico, ya que la religión sí ha tenido importancia en el arte. Muchísima. Entonces, y se ha perdido a lo largo de Sí, estos se años. perdió el arte sacro. Entonces, que eso sí, sería tremendo. importante recuperarla. ¿Y Totalmente. qué importancia tendría en la actualidad? Totalmente, y tendría muchísima importancia, y viene muy ad hoc esa pregunta con lo que preguntó el compañero acerca de la religión y con lo que mencionamos hace un momento del nihilismo. Yo creo que es muy importante. Miren, todo el arte prehispánico es arte sacro. El arte prehispánico es arte sacro. Nosotros fuimos una teocracia, y que haya un Zompantli es arte sacro, que haya un Xipetotec es arte sacro, porque era un dios. Son representaciones de deidades. Y todo eso, que éramos bien gores, lo que sea cada quien, éramos bien gores, se juntó con otra cosa que era muy gore, que era el barroco español. O sea, vean ustedes esos cristos policromados, esas llagas, las espinas en la frente, la sangre chorreándoles por la cara. O sea, imagínense, por eso nuestro sincretismo fue así, ¡paz!, un golpazo. Porque imagínense esa cultura increíblemente gore, esa cultura que sembraba corazones para que hubiera árboles. Imagínense esa cultura cuando les muestran un Cristo con el rostro ensangrentado, dijeron, de aquí somos. Todo el mundo, o sea, fue un choque increíble. ¿Y qué hicimos? Pues un nuevo hispano maravilloso. Maravilloso. Y ahí está el altar de Tepozotlán, ese altar dorado, o sea, la solución que dio ese barroco. ¿Qué te tiene? Estos altares te tienen que deslumbrar como si fuera el sol. ¿Por qué? Porque teníamos esa deidad, era el sol, y le teníamos que ofrecer no ni uno ni dos, varios cuerpos de conciudadanos para que saliera el sol. Y en ese momento dijeron, bueno, vamos a sustituir el sol, y forraron los altares de oro. Ahí está el sol en el oro. Y nos crearon toda una teología a partir de la creación, a partir del arte. Y se crearon obras maravillosas. O sea, todo el barroco, todo ese trabajo que hizo el barroco para explicar cantidad de anécdotas bíblicas, para explicar muchísimas ideas, todo ese trabajo que hizo el barroco, lo hizo a través de algo fundamental, de la belleza. El argumento más convincente fue la belleza. Y sí se perdió muchísimo cuando se perdió el arte sacro. Se perdió muchísimo cuando las iglesias parecen bancos y centros comerciales. Que llegamos a cubos blancos y nos dicen, esta es la iglesia y además es multirreligiosa. Oye, espérame, ¿no? O sea, si algo se comparte en una intimidad es el ritual. Como que además es multirreligiosa y bueno, tienes que ser inclusivo y multicultural, y no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque cada religión necesita su espacio para sus rituales, y eso es muy importante, tener ese espacio para poder manifestar toda esa sacralización que tiene significado. Entonces, todo ese arte, que se haya perdido el arte sacro, es una gran, de verdad es una gran pérdida. Es un vacío enorme. ¿Y qué lo ha llenado? No lo ha llenado nada. No tenemos algo que lo sustituya. Y si es un vacío, ¿por qué? Porque seguimos yendo a comprar imágenes atrás de catedral, de San Judas y de la Virgen y de esto y del otro. ¿Por qué? Porque son necesarias para muchísima gente. Pero no hay una corriente de creación que esté satisfaciendo esas necesidades. Entonces yo creo que debería volver. Ahora, ¿qué sucede? Pues las escuelas de arte, que yo quiero ver si estigmatizan a los alumnos por querer pintar y por estudiar el barroco
quiero ver lo que va a pasar cuando alguien llegue queriendo pintar una virgen. O sea, en este momento, se vuelve a poner de huelga la escuela de la UNAM. O sea, ¿de verdad? Es lo que va a suceder. Van a tener que tomar el riesgo y tomar esa libertad de elegir entre sus temas que la religión generó enormes obras. O sea, bueno, el muralismo no existiría la Capilla Sistina. O sea, el muralismo del Renacimiento. No tendríamos eso. ¿Qué hay ahorita en las iglesias? Bóvedas blancas. Ya son prácticamente iconoclastas las iglesias modernas. Parecen centrales camioneras. Entonces sí hay una pérdida. Ojalá haya artistas que se vuelvan a tener esa curiosidad, porque incluso la joyería, la orfebrería, la platería creció exponencialmente con el arte religioso. Ojalá se vuelva a retomar eso con toda responsabilidad de lo que están pintando. Ahora sí, arriba por favor el micrófono. Aquí. Es que ahí se queda de alguien depende, uno puede subir un micrófono también. Sí, estoy aquí. Aquí. Bueno, gracias. Ajá. Una pregunta, Belina. Estamos ahorita en un mundo en el que usualmente cuando uno ve a un artista, la mayoría de los artistas se enquistan en una sola estética y deciden morir con esa única estética. ¿Existe una vía alterna al solamente enquistarte en una forma de un tipo de obra? Porque si haces, por ejemplo, este pinta abstracto, ya él pintará abstracto hasta que muera. Si este pinta figurativo, hará figurativo hasta que muera. Pareciera que el mundo del arte, los artistas consiguieron que sus conceptos calaran únicamente cuando se concentraron en una única estética. Pero hoy día, ¿cuál es la identidad del artista? Bueno, la identidad del artista está en lo que quiera decir. Y obviamente la obra del artista tiene que evolucionar. Y lo vimos muy claro, vuelvo al ejemplo de Picasso. O sea, Matisse, cómo evolucionó su obra. Y empezaron siendo casi post-impresionistas muy, muy figurativos y fueron evolucionando la obra hasta llegar a la síntesis que estaban buscando. Entonces, obviamente los artistas tienen esa libertad de ir evolucionando su trabajo. Y hay dos caminos, hay artistas que evolucionan su trabajo constantemente y hay artistas que profundizan en su trabajo y hay artistas que sí, se estacionan en un estado de confort y que se empiezan a copiar a sí mismos. Y eso lo vemos clarísimo con muchos artistas que hacen copias nada más de sí mismos, en vez de estar investigando en su propio lenguaje o profundizando en su propio lenguaje y tratando de evolucionarlo hacia otros rumbos, sí toman un estado de confort que dicen, bueno, ya por aquí ya vendí, ya empiezo a hacer esto. Y eso sí se vuelve una limitación muy grande para los artistas. Yo creo que es un equilibrio muy claro entre evolucionar la obra, evolucionar el lenguaje, investigar siempre en técnicas. ¿Por qué? Porque la técnica y los materiales muchas veces dictan la obra, o sea, orientan muchísimo en torno a la obra, y esa investigación hace que se cambie el lenguaje, obviamente en los materiales, o sea, eso determina muchísimo el lenguaje. Entonces, debe de haber esa investigación y sí debe de haber esa profundización en su propio lenguaje para dominarlo claramente y llevarlo lo más lejos posible. Es un equilibrio que hay que buscar. Otra pregunta allá arriba, ya que tienen el micrófono. Sí, aquí. Hablabas justamente de la fugacidad, y en esta fugacidad lo que veo, por ejemplo, en cuestión con el arte sacro, es que tuvo su tiempo. Hablo del pensamiento antiguo al pensamiento moderno, ¿no? Veamos estos 3 golpes a la humanidad, que eran Galileo Galilei, no somos el centro del universo, Carlos Darwin, venimos del chango, y Sigmund Freud, ¿no? Todo está basado en sexo y somos productos del inconsciente. Entonces, esta parte de arte sacro, digo, porque al final yo me remonté justamente para hacer muchos de mis estudios en estas obras de arte, justamente como decías, la fugacidad de ese tiempo ya pasó, y el único que puedo ver la representación justamente a través de estos recuadros. Ahora, respecto a eso, quisiera preguntarte, regresando o poniéndote a ti como un filtro para yo poder entrar a una escuela de arte.
Digo una escuela de arte porque es un sueño frustrado que pues no se me dio por mis condiciones materiales. Entonces, ¿qué preguntas o qué elementos le harías a una persona que quisiera estudiar arte, pero que no tiene ni idea que es bueno para estudiar arte? ¿Sí? Pues nunca tenemos ni idea o sea, nosotros vamos teniendo idea en la medida que vamos, si tenemos una inicial curiosidad o una inicial intención de decir, es arte, lo que debemos hacer, y ese es donde es muy importante, por un lado, la contemplación. Hay muchísimas cosas que nos causan más placer contemplar que otras. O sea, hay personas que disfrutan más ir a un museo que ir a una obra de teatro. Entonces tal vez está en el teatro donde debes estudiar. Y que se pregunten a sí mismos esa naturaleza, o sea, decir, ¿qué es hacia lo que yo más me estoy inclinando? Y dentro de eso, por eso es tan importante el aprendizaje, porque en el proceso del aprendizaje mismo nos vamos orientando y nos vamos guiando cada vez más hacia donde tenemos que irnos. Pero eso no lo vamos a tener si no tenemos ese proceso de aprendizaje y de entenderlo hacia nuestra propia inclinación, donde hay esa enorme curiosidad, incluso ese gozo por ciertas manifestaciones que otras. Y ahora pues también investigar en nuestros propios talentos, porque obviamente nosotros, tratando de conocernos, sabemos dónde tenemos más inclinación o un talento tal vez más susceptible que otro. Y sin embargo, aunque el talento no sea todo, sí nos puede orientar. Y ya que estamos ahí, la vocación. La vocación es lo que no va a permitir que renunciemos, definitivamente. Es eso. Ok, muchas gracias. Y nada más es una recomendación, tu libro ahora, recomendación hacia mis alumnos, soy criminólogo, y muchas felicidades. Gracias. Gracias, sí, diles que lo lean bien y si no... Otra pregunta allá arriba, ya vamos a casi terminar, ¿verdad? Sí, Abelina, acá estoy arriba. ¿Acá? No, para el otro lado. A tu derecha, Totalmente derecha. Ahí. Aquí estoy. Pues mira, yo soy pintora. Me encantó tu libro. Gracias. De veras te lo agradezco mucho porque pasé por una etapa difícil de cuestionarme y realmente confundida en cuanto a qué es realmente el arte contemporáneo y qué es lo que en la actualidad nos quieren vender como arte contemporáneo. Porque pareciera, yo soy pintora pero figurativa, porque pues ese es el camino que me llama, llevo muchos años en esto y pareciera que estamos así como que eres figurativa, no entras en esta. Los curadores de hoy, no sé realmente qué es lo que definen como arte contemporáneo. Pero ¿cuál es la definición real? Me gustaría oírla de tu parte. Bueno, la definición real es un error. O sea, se tomaron un término contemporáneo para una serie de expresiones que según ellos se basan en las técnicas, las herramientas de nuestra época, ¿no? Por eso yo lo reduje a video, instalación, performance. Porque dijeron, esas son las herramientas de nuestra época. O sea, nuestra herramienta de la época es el video, es el performance, o sea, lo encasillaron en esta vicio enorme que hay por las etiquetas. Entonces hicieron eso, pero es un error. ¿Por qué? Porque contemporáneo es el ahora mismo, ¿no? Y ahorita las personas que están como tú pintando y que lo estén haciendo figurativo o abstracto, o que estén dibujando, que estén haciendo grabado, que están haciendo música, que son artistas contemporáneos. ¿Por qué? Porque están viviendo en la contemporaneidad. Pero estas personas en su clasificación los expulsan a todos ustedes
y dicen, no, contemporáneo es nada más esto. Contemporáneo nada más es que Sara Lucas aviente huevos contra la pared, no que tú estés pintando. ¿Por qué? Porque dicen eso eso es tradicional, son las artes tradicionales. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque simplemente que involucren video, que video solamente es imagen en movimiento, o sea, resumidamente, el video es imagen en movimiento. Que se use un tipo de tecnología o se use la tecnología del cine es irrelevante. Lo que está buscando el video es la imagen en movimiento. Tan es así que ya se levantan películas completas en video. Pero entonces lo dividen y dicen, no, si él hace un video en donde está él estrellando la cabeza contra la pared, eso sí es arte y es arte contemporáneo. Pero si tú levantas una película, no es arte contemporáneo. O sea, la película es para cine y la pones por allá. Entonces es mentira. O sea, lo que hacen es que en video tiene cabida cosas con un nivel muchísimo más bajo de desempeño que el que se tiene para otras artes. Y eso es lo que sucede con el arte contemporáneo en general. O sea, si tú sabes actuar perfectamente, o sea, si sabes bailar, si tienes así un bagaje de haber montado, no sé, teatro del siglo de oro o teatro actual, y tú eres actor o eres director de teatro, pero si vienes aquí a vomitar, eres performancero. Y sí tiene cabida en la galería dentro del museo. Entonces marcan esas diferencias. ¿Y qué nos lleva? Que entonces un nivel más bajo de desempeño de diferentes disciplinas es arte contemporáneo. Y lo demás te dicen es lo demás. Y eso es falso. Por ejemplo, hablando de pintura figurativa, nos dicen que los artistas VIP, ellos están resignificando el objeto cotidiano. Las fresas de Chardin en el barroco, resignificación del objeto cotidiano, totalmente. Toda la naturaleza muerta, todos los vanitas del barroco, resignificación del objeto. El objeto trascendido ahí, por completo. Vermeer, una mujer sirviendo con una jarra de leche, resignificación total del objeto. Pero no, es que la resignificación del objeto es que tú llegues y pongas ahí las bolas de pelo de tus perros. Eso es la resignificación del objeto. No es así. Entonces, más allá de que ustedes se pongan a pensar si caben o dentro de este encasillamiento, busquen su individualidad. Todo este encasillamiento, todas estas clasificaciones, todo esto, déjense a las personas, a los falsos artistas que carecen de sentido y que carecen de significado y que necesitan justamente estar encasillados para entrar en algún lado, para entrar en un museo, para entrar en un apoyo, para entrar en lo que ustedes quieran. Ustedes busquen su individualidad, busquen su propia obra, pregúntense, ¿qué quiero decir? Después pregúntense, ¿cómo lo quiero decir? Y entonces sí, ahí empieza el trabajo. ¿Qué quiero decir y cómo lo quiero decir? Y cuando vean su obra, pregúntense, ¿lo estoy diciendo de la forma correcta? O sea, ¿me lo estoy diciendo a mí mismo para empezar? ¿Voy a poder transmitir ese mensaje? Y ahí empieza el trabajo. Y eso obviamente transmitirlo y decirlo no significa que vayan a poner una cédula de este tamaño escrita como en jerga postestructuralista ni nada de eso. No va a significar que ustedes necesitan de todo eso para que la obra se entienda. Significa justamente que van a encontrar la manera de que su obra no necesite de nada más que de ustedes mismos y de su creación. De eso se trata. La última pregunta, por favor. Aquí arriba, Paulina. Del otro lado. Bueno, la verdad es que tenía dos, pero voy a tratar de ser súper puntual. La primera es,
¿Tú crees que lo que está sucediendo con todo esto de que el arte contemporáneo se está elevando tanto es porque el mercado está acabando con la inteligencia humana? Tan simple como el hecho de que, o sea, es muy difícil. Bueno, recuerdo mucho una entrevista donde dijiste que el curador es un gran vendedor y estoy completamente de acuerdo contigo. Es un vendedor. Porque lo que únicamente que busca es que a ti te venda a través de un certificado un objeto que está en la catedral, como bien dices tú, que es el museo. O sea, es a través de solamente el mercado y que, por ejemplo, la élite está haciendo este tipo de performance o este arte y que la propia élite simplemente dice, ellos validan que eso es arte en este instante y las masas somos las que tenemos que entender por qué, porque no cualquier persona tiene la posibilidad de poder entrar a una escuela de arte, a una escuela de cine, y tenemos que, por ejemplo, ir a un festival y ver, no sé, una película que una vez me tocó ver, Abraham Cruz Villegas, poniendo a gente teniendo relaciones sexuales. Sí, fue un desastre, o sea, fue un desastre, o sea, de Abraham Cruz Villegas. Y por ejemplo, yo soy de Jalapa, así que yo te pido como jalapeño perdón por Gabriel Orozco. Entonces, o sea, sí, qué bárbaro. Eso es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿tú crees que en algún momento, porque hay personas que dicen que el videojuego podría entrar dentro de estas ramas del arte, sí, ¿tú crees que eso puede llegar a ser posible? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que hay grandes dibujantes y grandes compositores y guionistas incluso atrás de los videojuegos. Y creo que obviamente es una gran contradicción que para la adicción que tiene el arte VIP del mercado soslaye todo lo que hay atrás de hacer una buena animación y del diseño de buenos personajes. O sea, yo creo que estas artes que están surgiendo ahorita gracias a muchísimo talento, como la novela gráfica, el cómic, la animación, muchísimos videojuegos, obviamente hay de todo, ¿no? Hay videojuegos que son malísimos, etcétera, pero dentro de eso hay gran desempeño de enormes dibujantes atrás de todo eso, porque aunque estén las máquinas, si estén los programas, si estén las computadoras, de todas formas todo eso parte de dibujos, de gente que está ahí dibujando, y que Walt Disney tiene literalmente una fábrica de dibujantes y donde todo el mundo está experimentando, creando los caracteres, haciendo todo esto. Entonces el videojuego tiene una gran posibilidad. Ahora, lo que hablamos del mercado, es una pena porque el mercado es muy importante para el arte, porque los artistas tienen derecho de vivir de su obra, tienen derecho literalmente de ganarse el jornal y de ganárselo con su obra, y que el mercado esté pervertido porque un vendedor, un curador te puede vender te vende a través del museo y de los textos muchas cosas, y luego toman eso y se lo llevan a la galería y te dicen, es que ya fue exhibido en tal lugar. Una vez llegué a Art Basel y había unos periódicos arrugados en el piso, unos periódicos allá arrugados, y pues yo soy bien morbosa, ¿no? Entonces le digo a la galerista, y los periódicos, es la obra. Sí, es la obra. El artista, bueno, es una protesta en contra de las noticias y de lo que está sucediendo. Ella de inmediato se puso a soltarme todo el speech curatorial, o sea, sin dudarlo, y que las noticias, y por eso uno es el Wall Street Journal, y el otro es el New York Times, y el otro es el Miami Herald, porque traen noticias muy malas, y eso nos deprime, y el artista muy enojado lo puso. Le digo, oye, ¿y están arrugados? ¿Él los arrugó en persona? Sí, me dice, los arrugó. O sea, imagínense, o sea, ella ya tenía de memoria todo el speech curatorial, y muy orgullosa me lo dijo, y además me dice, los arrugó, y le digo, ¿lo puedo levantar? No lo puedes tocar. Es una obra de arte. O sea, no lo puedo tocar. Como si estuviera yo frente al éxtasis de Santa Teresa, y me queda claro que no puedo tocar. Como si estuviera frente a una cosa así, me dijo de los periódicos arrugados que no los podía tocar, porque eran una obra de arte. Y el artista los arrugó personalmente. Entonces, obviamente, sí se necesita un aparato de mercado, además tan glamoroso como Art Basel, porque ustedes vean esas galerías, son increíblemente glamorosas. Entonces, todo el glamour de Art Basel,
La gente, obviamente, si aquí en Sonamaco se cuelgan hasta la maceta, bueno, a Narvacel, ahí les encargo. O sea, es una cosa el desfile. Entonces, si todo eso hay, pues, dices, sí, pues voy a comprar los periódicos, ¿no? ¿Y qué? Y te los llevas. Y ahí es donde ya viene, pues, la otra parte. Te dan un certificado, así, que dice $60,000, $20,000 cada periódico arrugado. Y ya con eso puedes pedir, te sirve incluso de fianza en un banco. Entonces hay algo atrás que va más allá del arte, ¿no? Hay algo atrás de todo esto que hace que se mueva una cosa muy fácilmente y que ya no necesitas llegar con el banco con los periódicos arrugados, basta que llegues con ese certificado. Ahí no te van a preguntar si los arrugó o no el artista, te van a decir, como la película Show Me the Money, y eso es lo que va a valer. Entonces, en conclusión, el arte es la rebelión en contra de la fugacidad y de lo incompleto del mundo. Esa rebelión está en sus manos, esa rebelión está en la creación cotidiana, esa rebelión está en la contemplación cotidiana. Si ustedes tienen la capacidad de contemplar la luz del día, tienen la capacidad de contemplar incluso lo que tienen en la mesa en ese momento, la taza de té que se van a tomar, la taza de café, si tienen la capacidad de contemplar el mundo, de contemplar el arte y de ver al mundo a través del arte, y tienen la capacidad de transformar el mundo a través del arte, de evitar esa fugacidad, de completar esta realidad, en manos de ustedes está la salida de toda esta estulticia. En manos de ustedes está la salida para que siga el conocimiento, la inteligencia, la sensibilidad y la belleza humana. Gracias por estar aquí. Los que tengan su libro, vamos a firmar libros con muchísimo